¿Cuántos han leído sus Biblias esta semana? Amén. Dice la palabra del Señor que la Biblia es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿usted es un hombre de Dios? ¿Una mujer de Dios? Amén. A fin, o sea, el propósito de leer nuestras Biblias dice que es a fin de perfeccionarnos, a fin de que usted y yo seamos hombres y mujeres cristianos, hijos de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Si no estamos haciendo buenas obras en nuestras vidas, puede ser que no estamos dejando al Espíritu Santo que nos prepare a través de la palabra de Dios. Es decir, que no estamos leyendo nuestras Biblias porque la palabra de Dios es el único manual que nos perfecciona y hace que podamos vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y por supuesto aquí también en nuestra iglesia, queridos hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 6 y vamos a hacerlo desde el versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Si usted tiene alguna preocupación, algún problema, olvídese de él por unos minutos. Amén. Satanás a veces trabaja en nuestros afanes y preocupaciones. El versículo anterior donde dice y habla acerca de Satanás como león rugiente, habla acerca del afán. Dice que no nos afanemos. Y aprendíamos en un mensaje de que Satanás tiene como presa fácil a aquellos que están precisamente afanados en la vida, preocupados por querer tener más dinero, preocupados por las deudas, preocupados por los problemas, etcétera, etcétera. En vez de dárselos al Señor, lo cargamos todos nosotros. Olvídese de esas situaciones, déjesela a Dios. Dice Él en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No vaya a creer que el hermano Carlos Castro no tiene problemas. Por eso él tiene siempre una sonrisa, ¿no?, de oreja a oreja cuando nos predica. No vaya a creer que él no tiene problemas. ¿O no es así, hermano? Hay problemas. El hermano Rodolfo también tiene problemas. Todos tenemos problemas en la vida. Todos tenemos motivos por la cual afanarnos. Pero el Señor permite esas situaciones con tal de que nos acerquemos a Él confiadamente y podamos dejárselo todo en sus manos. Nosotros no podemos solucionar nada, hermanos. Y si lo solucionamos, esa solución será pasajera. Cuando la solución viene de Cristo Jesús, esa sí es una verdadera solución. Necesitamos ir en pos delante de Él, orar y confiadamente darle y dejarle nuestros problemas. Este pasaje, hermanos, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor. La frase en el Señor es importante recalcarla porque si nos fortalecemos en nosotros mismos o confiamos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad para vivir esta vida, ya estamos derrotados. Ya hemos perdido la batalla, hermanos.
La Biblia recalca diciendo, fortaleceos en el Señor. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Una y otra vez la Biblia nos enseña que debemos vivir una vida en dependencia con Dios, agarrado de la mano de Él, y no solos, no independientes, no caminando en esta vida solitarios o individuales, queridos hermanos. La armadura de Dios es una forma de vida que caracteriza precisamente a aquellos que viven la vida cristiana. Es decir, esta vestimenta no es algo que nos ponemos de vez en cuando, o cuando hay luchas, o cuando hay problemas solamente, o cuando hay un exorcismo o algo parecido, sino todo el tiempo la vestimos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo las acechanzas del diablo están al acecho. Dice la palabra del Señor, los días son malos. Debemos estar velando y orando. ¿Por qué? Porque los días son malos. Cada vez más el mundo está en tinieblas. Por lo tanto, nosotros debemos estar velando, preparados y vistiéndonos de la armadura del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 3, si revisamos nuestras Biblias, el versículo 13 del capítulo 6, el apóstol Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Cuando un verbo, en este caso la palabra tomad, acaba en la letra D, la gramática nos enseña que esto será un imperativo, es decir, un mandato. Todo verbo que acaba en la letra D es un imperativo, es un mandato de parte del Señor. Y aquí nos está ordenando que tomemos la armadura de Dios, es decir, no es una opción. Si queremos tener la victoria y vivir en victoria, debemos tomar la armadura de Dios. No es que hoy sí me la pongo, mañana quizás, pasado mañana voy a la iglesia y ahí sí que me la pongo. No, no es algo opcional, es algo que debemos vestir todos los días de nuestra vida, hermanos y hermanas. Los creyentes debemos tomar toda la armadura de Dios y estar alerta aprovechando el tiempo para cuando venga precisamente el día malo. Nos da una advertencia. El versículo dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. ¿Qué es esto sino una advertencia? Es decir, vendrán días difíciles, vendrán días de oposición, vendrán días donde el enemigo atacará más fuerte que lo normal en tu vida, atacará tu familia, atacará tus parientes, tus hijos, atacará tu relación matrimonial entre tú y tu esposo o tu esposa. Satanás estará ahí trabajando para destruirte, para matarte y para hurtarte todo lo bueno que Dios te da, querido hermano. Por eso nos advierte diciendo, para que podáis resistir, ¿qué debemos hacer? Estar armados. Estar armados. ¿Qué sucede si no estamos armados? Por ende, no podremos resistir el día malo o las acechanzas del diablo, los ataques y las tentaciones. La Biblia en varias ocasiones nos habla de vestimentas. Y por supuesto, todo lo que nos dice en cuanto a vestimentas, excepto la vestimenta de la mujer, de la cual habla Pablo también, es una figura y una metáfora, una comparación. Como por ejemplo cuando Pablo nos dice que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto de la paz. Vestíos de amor, dice el apóstol Pablo. En otra ocasión él nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, el cual es Jesucristo, nuestro Señor.
¿quién es el viejo hombre? El viejo hombre es Adán. Y el nuevo hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, vestíos del nuevo hombre. En otra parte de la Biblia, él nos manda diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, bondad, mansedumbre, etcétera, etcétera. La palabra del Señor en ciertas partes de la Biblia nos manda a que nos vistamos. ¿Y para qué sirve una vestimenta? Para cubrirse, para proteger nuestro cuerpo desnudo. Para eso sirve la vestimenta. También sirve para identificarnos ante los demás. Si vestimos como rockeros, pues, ¿qué va a decir la gente que somos? Va a decir que somos rockeros, ¿no? Si vestimos como raperos, ¿qué va a decir la gente que somos? Pues la gente va a decir, ellos son raperos, ¿no? Si nos vestimos como médicos, pues la gente va a decir, esos son doctores. En mi país los médicos todos en general se visten de blanco. Pero resulta que también los peluqueros se visten casi exactamente como los médicos. Entonces, si usted ve a una persona de blanco, o es médico o es peluquero, ¿no? La vestimenta nos identifica. Lo que tenemos por dentro lo podemos reflejar por fuera a través de nuestra vestimenta. Está por demás, creo yo, enseñar a las mujeres que se vistan decorosamente y no como el mundo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos por dentro, el amor a Dios, el querer agradar solo al Señor, hace de nuestra vestimenta decorosa y prudente, que alaba a Dios, que agrada a Dios. Pero si lo que hay en nuestro corazón es carnalidad y lo único que quiere una mujer es atraer a los hombres carnales también, pues ya sabe usted y se imaginará cómo se va a vestir esa mujer. La vestimenta es importante, tanto espiritual como también física, porque identifica lo que nosotros somos. Vamos a remontarnos un poquito al pasado, queridos hermanos, y vamos a imaginarnos, y más que imaginarnos, vamos a presenciar más o menos cómo era un soldado romano en aquellos tiempos. Adelante, hermano. Muy bien, aquí tenemos a nuestro soldado romano. El apóstol Pablo utiliza esta figura precisamente para que usted y yo aprendamos el significado de cada una de las armas espirituales que debemos usar hoy en día en contra de Satanás. Y en el versículo 13, Pablo comienza diciendo cómo debemos vestirnos. En primer lugar dice, ceñidos los lomos, ¿con qué? Con la verdad. Cuando habla de ceñir, está hablando de amarrar. Lo que nosotros hacemos con el cinturón. Amarramos básicamente a nuestra cintura el pantalón, ¿para qué? Para que el pantalón no se nos caiga. Cuando la palabra del Señor dice ceñidos los lomos con la verdad, está hablando precisamente de la parte del cinturón del soldado. Ese cinturón que representa la verdad, queridos hermanos. Claramente el versículo dice, ceñidos los lomos con la verdad. Todo cristiano que desea ganar la batalla espiritual debe comenzar con la verdad. Repito una vez más. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo aquí? Dice que nos ciñamos y nos amarremos con la verdad. Y en la lista de la armadura
este es el primero que aparece, el cinturón de la verdad. Todo creyente que quiere ganar la batalla espiritual en su vida debe vestirse de verdad. Dice la palabra del Señor en Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Que tu vida refleje la verdad, transparencia, que haya honestidad. La verdad no es un destino, es un camino, hermanos, porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad. La verdad es la base principal, creo yo, del creyente, del Hijo de Dios. Andar en mentira es andar en pecado. Un creyente que anda en mentiras no puede tener una relación con el Señor. Dice Juan: si andamos en tinieblas y decimos que andamos en luz, estamos siendo mentirosos. Un creyente no puede relacionarse con la mentira. El apóstol Pablo dice: ceñíos con la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? Padre de mentira, y padre también, por ende, de todos los mentirosos. Lo peor que un creyente, un hijo de Dios, hace es vivir en mentiras. Sabiendo algo, pero haciendo otra cosa. Conociendo lo que dice la palabra del Señor, pero viviendo o practicando algo diferente. Decimos que Jesucristo transforma, de que Jesucristo cambia, pero nuestro carácter sigue siendo el mismo que cuando éramos mundanos o estábamos sin Cristo. Predicamos y leemos en la palabra del Señor que Jesús es vida y cambia, pero andamos en muerte y en carnalidad en nuestras casas y en nuestros trabajos. Decimos que Dios es amor cuando siempre andamos en chismes, criticando y murmurando para las personas quienes nos caen mal o pesados. ¿Cómo podemos vivir así en mentiras, engañándonos a nosotros mismos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La recomendación es que nos ciñamos y nos atemos de la verdad. Como creyentes sabemos aún de memoria el versículo que dice: buscad primeramente las cosas del Señor. Buscad primeramente a Dios, y las demás cosas, es decir, las cosas materiales, serán añadidas. Pero ¿qué hacemos muchas veces como creyentes desobedientes a la palabra? Convertimos al dinero y a lo material en nuestro Dios. Y solamente de palabra decimos ese versículo y nada más. Le decimos a la gente que Dios es lo más importante en nuestra vida cuando apenas nos da ganas de venir a la iglesia. ¿Es eso congruente? ¿Concuerda acaso con lo que creemos o con lo que hemos aprendido? No. ¿Qué sucede cuando vivimos así? Vivimos en la mentira, hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos manda a que nos ciñamos de la verdad. Y el apóstol comienza precisamente diciendo que Dios nunca te dará la victoria si primero no te ciñes con el cinturón que representa la verdad. Decíamos que el cinturón nos sirve para que nos atemos el pantalón y no se nos caiga. Todo nuestro testimonio se nos cae abajo, hermanos, cuando la gente descubre que estamos andando en mentira. Uno de los pecados terribles que el Señor condena es el ser tropiezo a los demás. ¿Y cómo somos tropiezo? Viviendo una vida cristiana, supuestamente cristiana, pero en mentiras.
aprendiendo algo aquí en la iglesia y practicando algo diferente en nuestras casas. ¿Sabe que nuestros hijos ven eso? Y la principal causa de rebeldía es precisamente el mostrarle a nuestros hijos que estamos viviendo una vida doble. ¿Cómo esperamos darle testimonios a ellos del Señor o a nuestros vecinos o a la gente que queremos ganar a Cristo si nuestro testimonio no está atado con la verdad y está caído por los suelos? Segundo lugar, la coraza. Interesante esta palabra, casi no la usamos. ¿Qué creen que es la coraza, queridos hermanos? Mirando aquí a nuestro modelo, ¿qué parte creen ustedes que es la coraza de la cual habla la Biblia? Muy bien, la parte que cubre el pecho. Nosotros le llamaríamos el chaleco antibalas, es lo que usan los policías. Es una parte esencial y principal. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la coraza cubre el corazón de nuestra vida. Lo más importante, el motor de nuestro cuerpo, lo que nos da vida, cubre el corazón y por supuesto otros órganos vitales en nuestro cuerpo. Por eso es importante la coraza y Pablo toma como ejemplo esto para hablarnos de la justicia. En el versículo 14 en sus Biblias, la parte C del versículo 14 dice, vestidos con la coraza de justicia. Cuando la palabra del Señor habla de justicia, también habla de santidad. Somos justificados por Él para vivir en una santidad dedicada al Señor y Salvador Jesucristo. Dice en Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es un mandamiento buscar y obtener la justicia de parte de nuestro Señor. Y la Biblia dice, buscad primeramente el reino y su justicia. La coraza, la pechera o el chaleco antibalas, como queramos llamarlo, representa la justicia de nuestro Señor que debe hacernos vivir en santidad. ¿Cuál es el número 3 según el versículo 15? El calzado. Los calzados de los romanos tenían unos ganchos especiales que hacían que los soldados permanezcan firmes. Es decir, de que si alguien venía, le daba un empujón o quería derribarlo, era más difícil para el oponente con esta clase de calzados porque mantenía el equilibrio en el soldado. Ahora, los calzados en nuestros pies representan el evangelio de la paz del Señor Jesucristo. Dice, vestidos con los calzados que son el evangelio de la paz. Ese evangelio que usted y yo debemos transmitir a las personas que no tienen a Cristo. Dice la Biblia en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y este mismo pasaje lo cita Pablo en Romanos 10:15 diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de lo que es bueno. Que por donde sea que nosotros caminemos, la gente pueda conocer el mensaje de la palabra del Señor a través de nuestra boca, a través de nuestro testimonio y nuestro expresar. Número 4, la palabra del Señor en el versículo 16 dice, sobre todo, tomad, ¿qué cosa? El escudo de la fe. Sabemos todos lo que es el escudo, y en este caso la Biblia dice que el escudo representa la fe del creyente, del Hijo de Dios. Pero esto tiene su propósito. El escudo es para protegernos, dice, de los dardos de fuego del enemigo.
En la guerra, en aquellos tiempos, se lanzaban bolas y dardos de fuego de lejos para atacar al enemigo. Y por supuesto, en este caso, el escudo era imprescindible. ¿Por qué? Porque el escudo protege. Entonces, la fe en nuestras vidas nos protege de las acechanzas del enemigo. Por ejemplo, digamos que esta sea mi espada y que yo sea Satanás. Entonces digo, póngase en guardia, soldado. Y le quiero atacar. Y empiezo a darle dardos y espadazos, pero él coloca su escudo con el fin de ¿qué? De proteger su cuerpo. Ah, no pude atacarle por este lado, voy a atacarle por este lado. Pero él siempre está protegiéndose, ¿con qué? Con el escudo. Veamos qué sucede si le quitamos el escudo y la espada. En guardia, soldado. Ya ustedes se imaginarán lo que sucede. ¿Por qué es importante el escudo para el soldado? Porque esto brinda protección a su vida. ¿Por qué es importante la fe en nosotros? Porque esto nos protege de las acechanzas del enemigo. ¿Qué significa cuando el apóstol nos dice o nos habla acerca de los dardos de fuego del enemigo? Esto implica tentaciones. Esto implica propuestas de parte del diablo, de los demonios. Esto implica dudas en nuestra mente y en nuestra cabeza, mentiras y ataques de los demonios y de Satanás. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un poco de fe, decía el hermano Carlos, mueve las montañas. Y tenemos el capítulo 11 de Hebreos de los héroes de la fe que con fe lograron la victoria en el Señor Jesucristo. Hermanos, la fe nos da la victoria en el Señor. Cuando usted se desespera carnalmente y no tiene fe, toma decisiones que lo llevan al fracaso. No se desespere. Confíe en el Señor. Tenga fe que Él va a proveer, que Él le va a dar el plan que Él tiene para usted en su vida, querido hermano. El escudo que representa la fe. Luego habla del yelmo. ¿Y qué cosa es el yelmo? ¿Ah? ¿Qué cosa es el yelmo? ¿Han ustedes leído este pasaje cuando en el versículo 17 de Efesios 6 dice, tomad el yelmo de la salvación? ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco. Un idioma un poco antiguo, pero que significa el casco. No usamos ese vocabulario, pero en años pasados sí se usaba. ¿Qué protege el casco, queridos hermanos? Protege la cabeza. ¿Y qué hay en nuestra cabeza? Nuestro cerebro. ¿Y qué hay en nuestro cerebro? Nada, dicen algunos. Sí hay, hermanos. Sí hay. Tengan fe, busque. Hay algo dentro de usted. Hay pensamientos, hay inteligencia. Está su mente ahí lleno de pensamientos. Entonces, el yelmo representa nuestra salvación y la seguridad que Dios nos da de la vida eterna gloriosa que tendremos en el futuro. Satanás vendrá y si usted no tiene el casco puesto, querrá sembrarle dudas de que usted es salvo. Y debemos tenerlo puesto para cubrir los pensamientos, que todo pensamiento esté cautivo al Señor y no divagando para que Satanás use nuestra mente y nos haga tomar malas acciones. Todo comienza en la mente, decimos, ¿no? ¿Y no es así? Claro que sí. Antes de la acción está el pensamiento. Antes de hacer algo, primero entra por aquí. Por eso es bueno protegernos.
para que Satanás no gane ventaja y nos inunde con pensamientos inicuos, carnales y demás. Romanos 12 dice que transformemos nuestro entendimiento. La obra de Cristo en el cambio a nuestras vidas comienza por la mente, comienza por un cambio de pensamientos en nuestro ser. Y por último tenemos, ¿qué cosa? La espada. La espada tiene dos propósitos. Uno, el ataque, y otro, la defensa. Cuando yo, como el diablo o Satanás, estoy atacando a mi oponente, en este caso el cristiano Mateo, entonces le ataco de esta forma. Y él retrocede. Y en este caso, la espada está sirviendo ¿para qué? Para defenderse. Ya ustedes se imaginaron qué sucede si no tenía el escudo y la espada. Yo puedo atacarlo y herirlo y tumbarlo. Pero no solamente la espada sirve para defenderse, sino también ¿para qué? Para atacar al enemigo. Dos propósitos tiene la espada: defenderse y atacar. Nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, la palabra del Señor nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante o penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada es la Biblia, hermanos. ¿Cuántos vinieron armados esta mañana? Amén. La espada del espíritu es la palabra del Señor. Cuando usted no la estudia, cuando usted no la lee, entonces Satanás se aprovecha y empieza a atacar. Y usted no tiene con qué defenderse, mucho menos con qué atacar. ¿Por qué es que cometemos muchos errores muchas veces? ¿Por qué tomamos malas decisiones y después de años o después de unos meses nos arrepentimos y sufrimos las consecuencias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos tomado a la Biblia como nuestra espada, como nuestro manual de vida para hacer tales decisiones, para depender de nuestros planes mientras vivimos aquí en la tierra. Es menester la Biblia, porque la Biblia es nuestro manual de instrucciones. Todos estas herramientas y estos instrumentos la Biblia nos la da con tal de que tengamos la victoria en Cristo Jesús contra el enemigo. Vamos a hacer un repaso. Hemos empezado con el cinturón. ¿Qué representa el cinturón? Representa la verdad. Dice que andemos en verdad, que compremos la verdad y no la vendamos, dice, que nuestra vida esté llena de honestidad y transparencia delante del Señor y delante de los demás. ¿Cuál era el segundo? La coraza, que representa la justicia de nuestro Señor, esa justicia que nos debe hacer vivir en santidad. Número 3. ¿Cuál era el número 3? El calzado de los pies, que representa el Evangelio de la paz. La responsabilidad de todo creyente que conoce el Evangelio de también transmitir el Evangelio a otros. Dice la Biblia, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios con un propósito, con el propósito de anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, anunciar la luz que Cristo nos da a nuestra vida. Eso representa el calzado. Luego tenemos el escudo. ¿Y para qué sirve el escudo? Para defendernos. Representa la fe. Y con la fe y la confianza en el Señor nos protegemos de las tentaciones, de las pruebas, de las acechanzas del diablo.
y de cosas malas que vienen a nuestra vida. Esos son los dardos de fuego del enemigo. El yelmo, que representa ¿qué cosa? La salvación, la vida eterna en nosotros, que protege nuestros pensamientos del maligno, que cautiva nuestros pensamientos y los lleva a Cristo y no están expuestos para Satanás. Y por último, la espada del Espíritu, que representa la Biblia, la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro soldado en esta mañana que sirvió como ejemplo. Muchas gracias, hermanos. Se va marchando, por supuesto, ¿no? Vamos a cantar el coro de esa canción que dice así mientras nuestros soldados se van. Dice así, ahora sí. A la batalla, oh cristianos, con el escudo de la fe. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Para terminar, hermanos, hay dos cosas que el apóstol Pablo nos dice en los siguientes versículos del capítulo 6. Versículo 18. Estos son ejercicios que debemos hacer para asegurar la victoria en el Señor. El versículo 18 dice, orando, ¿cuándo? Algunas veces. Orando en los días de culto. ¿Qué tal orando antes de comer? Orando en algunas ocasiones cuando tenemos problemas solamente. ¿Eso dice la Biblia? No. Aquí la Biblia nos manda a orar en todo tiempo. No caiga usted en el error de orar simplemente cuando está en problemas. Qué interesados que somos, hermanos. Buscamos a Dios solo cuando nos estamos ahogando ahí y no podemos más. Y Dios nos mira y nos dice, otra vez tengo que salvarte. Después de todos los errores que cometes y tu vida independiente que vives sin mí, tengo que salvarte. Y Dios en su misericordia nos rescata una vez más. Pero qué interesados que somos porque buscamos a Dios solo cuando estamos en problemas, solo cuando nos vemos enfermos ahí en la cama, solo cuando necesitamos dinero, solo cuando estamos en deuda. Hermanos, no mostremos eso a Dios. La Biblia dice orando en todo tiempo, no solamente en las malas, también en las buenas y en toda circunstancia. Y número 2, la parte B del versículo 18 nos dice, velando con perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por los santos, orando los unos por los otros. Y la palabra velar significa estar vigilantes, estar atentos, siempre con discernimiento que aquello, ¿será que viene de Dios o será que viene del enemigo? Eso es estar atento, hermano y hermana. Discernir lo bueno y lo malo, discernir lo diabólico y por supuesto lo bueno que viene del Señor Jesucristo. Quiero leerles un versículo, si quiere anotarlo. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Les hago una vez más la mención de este versículo. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué significa esto? Parece que Pablo escribió este versículo al atardecer, ¿cierto?
¿Eso significa? La noche está avanzada. Entonces significa que de pronto se despertó a medianoche, no podía dormir y empezó a escribir Romanos 13:12. ¿Eso significa? Puede ser. Pero el significado cuando dice Pablo la noche está avanzada, es decir, que no solamente la noche está ahí, sino que está más oscuro de lo normal porque está avanzada. El mundo, querido hermano y hermana, está en tinieblas cada vez más y más. Si usted tenía la esperanza de que este mundo va a mejorar, no pierda su tiempo. Si usted tiene la esperanza de que Donald Trump como el próximo presidente, no va a ser, ¿no? Si usted tenía la esperanza de que el próximo presidente, sea quien sea, va a mejorar el país y el mundo entero, no pierda su tiempo pensando en eso. Las Escrituras dicen qué es lo que va a suceder y lo que está sucediendo. La noche está avanzada. Hay tinieblas cada vez más y más. Y la segunda parte del versículo dice, el día se acerca. ¿Cuál día? ¿De qué está hablando aquí? De la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Es decir, que el hecho de que la noche esté avanzada es un requisito y es también una muestra de que Dios y Jesucristo están cerca, queridos hermanos. Por lo tanto, dice la Escritura, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y la palabra desechar aquí en griego significa despojarse por completo. ¿Cómo es cuando usted llega a casa todo sudoroso, cansado y quiere un baño inmediatamente? Ya no aguanta el olor en su cuerpo y en su ropa. ¿Y qué hace? Se despoja inmediatamente y rápido de la ropa que tiene. Eso significa aquí despojémonos o desechemos. ¿Hay obras de tiniebla en tu vida? ¿Hay pecado en tu ser? ¿Hay algo que tienes y que el Señor te está mandando a que lo deseches? Que lo botes, que lo saques de tu vida, porque eso está interrumpiendo tu relación con Dios y no te está dando la victoria en Cristo Jesús. Si hay alguna o algún indicio de tiniebla en tu vida espiritual, deséchalo. Deséchalo. Dice, y vistamos las armas de la luz, las cuales hemos visto en esta mañana a través del ejemplo del soldado romano.